Bueno, muy buenas tardes a todos. De verdad encantado justamente porque nos pueden acompañar en este encuentro. El día de hoy para hacer un abordaje bien interesante de un tema bien preocupante, ¿sí? Y justamente hemos querido involucrar un poco lo que es los argumentos científicos, los argumentos de la ciencia, en función también de lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos, como empresarios, de lo que se puede hacer desde el punto de vista de organizaciones y de cómo efectivamente nosotros podemos dar un impacto positivo o negativo a lo que está ocurriendo. Por supuesto, tengo que darle las gracias, ¿sí? Un agradecimiento muy especial. Primero, y permítanme aquí compartir con todos ustedes, justamente, lo tengo acá, justamente a quienes nos han acompañado y nos apoyaron, digamos, en el desarrollo de esta actividad, justamente a la Cámara de Comercio, sí, de Industria y Agricultura Franco-Venezolana, la CCIABF, que además tengo el honor y el gusto de ser uno de sus directores, pero también a la Cámara Venezolano-Británica de Comercio, sí, de igual manera a la Cámara Alemana, el caso de Cabenal, también la Cámara Venezolano-Suiza, sí, de Comercio e Industria, por supuesto, al Grupo de Fe Europa y, por supuesto, bueno, a todo el equipo, obviamente, de Serovka, quienes nos ayudaron, digamos, y nos han hecho obviamente todo esto, ¿sí? Del cual también formo parte y soy el director justamente de ella. Así que, de verdad, muchísimas gracias, por supuesto, también a todos ustedes quienes nos están acompañando, ¿sí? En el día de hoy, en este evento. Y permítame, bueno, para mí presentarme en un primer momento, pero antes de presentarme yo, quiero presentar al doctor Miguel Martín Landrove, quien nos está acompañando el día de hoy. Profesor, ¿cómo está usted? Bien, bien, ¿cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gracias y además encantado de tenerlo. Que además vino de operarse y ya listo, ¿no? Las dos cataratas listos. No, el lunes será el otro ojo. Bueno, ya tenemos uno listo, falta el otro entonces al 100%. Perfecto, perfecto. Ujú. Bueno, por supuesto ya por allí vi a grandes amigos, ya también está allí, por allí está José Antonio Martínez, también gerente de la Cámara Francesa, también vi por allí que nos escribía justamente Derxi, sí, de Cabenal, que también ya están por allí, también entiendo que hay otras personas que están conectadas desde Facebook y desde YouTube, así que bueno, bienvenidos todos y muchísimas gracias entonces una vez más por acompañarnos, ¿sí? Con esto permítame entonces comenzar. Quería dar una primera introducción, un poco antes de iniciar, profe, con esta conversación en relación a todo lo que tiene que ver con bueno, no todo lo que tiene que ver con el calentamiento global, con este primer acercamiento que hemos querido dedicar en este evento. Y justamente ese acercamiento va enmarcado dentro de lo que vemos, digamos, en el ámbito del día a día, hoy por hoy, en las noticias, ¿sí? Cuando nosotros analizamos y observamos justamente qué es lo que está ocurriendo a nivel global, a escala global, bueno, nos damos cuenta que hay una gran preocupación, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros analizamos, nos enfocamos justamente en lo que está ocurriendo hoy en el mundo, uno dice, bueno, ya va, ¿de qué es lo que está pasando? Hay obviamente quienes empiezan a argumentar cosas un poco más dramáticas de que, bueno, ya estamos en el fin del mundo, ¿qué está pasando? Pero al final nos vamos a dar cuenta justamente que la ciencia es la que nos permite irle dando forma a eso que nosotros comprendemos y a eso que nosotros estamos viendo, ¿sí? Así que, bueno, por supuesto, encantados entonces de recibirlos y de tenerlos a todos ustedes acá con nosotros. Entonces, para ello, quería comenzar con esto. Quería comenzar un poco con qué es lo que está pasando hoy en el mundo que nos pudiera llamar de alguna manera el alerta, nos pudiera llamar la atención de justamente algunos puntos que han estado ocurriendo. ¿Sí? Justamente no voy a profundizar mucho en cada uno de ellos, lo que sí quiero es que nos sirva un poco de soporte o de sustento para la discusión que vamos a ir manejando. En este sentido,
Justamente hace, sí, unos días, tenemos 3 días de lluvia intensa en el caso de Turquía. Hemos visto cómo, bueno, a partir de un colapso en el drenaje, hemos visto incrementado todo el flujo de agua en las calles. No existe todavía un recuento oficial del número de fallecidos, han dado ya algunas cifras preliminares. Durante la semana pasada, Turquía registró la temperatura más alta alcanzada, ¿sí? Y estábamos en los 49,1 grados centígrados, justamente una temperatura muy cercana en el caso de Siberia, que registró los 50 grados centígrados, ¿no? Cuando Siberia lo teníamos siempre asociado con una temperatura muy, muy fría. Luego tenemos el caso de Bélgica y de Alemania, ¿sí? Que justamente lo tuvimos hace muy poco tiempo, ¿sí? Hace menos, digamos, ya estamos alrededor de los 10 días. Y justamente hemos visto cómo esas fuertes precipitaciones también han venido provocando inundaciones y afectando no solamente a nosotros como seres humanos, sino también, por supuesto, a todo el ambiente, a todo el clima del cual hemos tenido previsión. Sí, obviamente Alemania se ha visto muy golpeada, por supuesto, pero también lo hemos visto en China. Hemos visto las imágenes en las redes sociales, todo lo que ha venido transcurriendo en función de esta gran cantidad de lluvias y por consecuencia en lo que es el impacto desde el punto de vista ambiental. Pero también, y me ha parecido relevante poder discutir esto, es justamente, bueno, vimos cómo en el oeste de los Estados Unidos se ha visto afectado por una gran cantidad de incendios forestales. Normalmente, digamos, normal entre comillas, hemos visto una afectación cada vez mayor al pasar de los años en la costa oeste de los Estados Unidos con esta serie de incendios, pero cada vez los vemos en mayor cuantía. Hemos visto cómo ya se consumió más de 600.000 hectáreas, ¿sí? Y apenas hemos controlado alrededor de un 22%. De igual manera, y aquí en conexión, el tema de Alaska me preocupó, ¿sí? Y me ha preocupado en dos vertientes, ¿no? Hemos visto sí, las bajas temperaturas allí presentes con el tema de los incendios, pero también hemos visto cómo en Vancouver, en Canadá, hemos visto cómo se han registrado también temperaturas tan altas que han logrado cocinar ostras. Entonces, claro, uno dice, bueno, ya va. ¿Qué está pasando? Es decir, ¿esto tendrá algún tipo de relación con el calentamiento global? También tenemos, claro, ojo, también tenemos otro tipo de conexiones o de afecciones que tienen que ver, por ejemplo, con el vínculo, por ejemplo, de los movimientos normales de arena del Sahara, que esto también va a contribuir, por supuesto, a un aumento también de algunas precipitaciones, vamos a ver algunos incrementos, y esa arena del Sahara no solamente afecta, por ejemplo, el caso de España, que es uno de los más afectados y que justamente estamos esperando que para esta semana y para inicios de la que viene tengamos un fin de semana donde las temperaturas vuelvan a su forma inicial, pero que las tenemos, digamos, en una espera de aumento, sino que también esa arena del Sahara llega justamente hasta el continente americano y en particular al caso de América del Sur. Entonces, viendo todo esto, profe, yo diría ir conversando un poco. La gente muchas veces tiene la idea, ¿sí? Inicialmente, de que estamos en presencia, digámoslo así, bueno, de una serie de cosas desconectadas. ¿Es así? ¿Cómo lo ve usted? Es decir, vamos a ir profundizando un poco y poco a poco vamos a ir esbozando algunos elementos dentro del calentamiento global que me gustaría que fuésemos organizando. Pero ¿cómo ve usted estas noticias? Es decir, estas son noticias desconectadas, son noticias conectadas. Bueno, yo pienso quizás, no por alarmar, pero seguramente están conectadas. O sea, en mi opinión, tiene que haber alguna conexión, porque calentamiento global es un hecho, o sea, no es que haya una teoría de calentamiento global, sino que hay una evidencia de calentamiento global. Hay temperaturas que cada vez son más altas, globales, hay cambios en el clima, lo cual obedece que haya exageradas precipitaciones, que haya también elevadas temperaturas en verano y bajas temperaturas en invierno. Pues Ujú, el ciclo del planeta está totalmente desbalanceado y eso es consecuencia de una tendencia a un calentamiento global. Eso, como dije antes, es un hecho, no es una teoría. Ahora, las causas de ese calentamiento global, ahí puede haber diversas teorías y eso es lo que
genera la mayor parte del debate y la mayor parte de la discusión en los medios de comunicación. Un poco, algunas son del esquema de quién tiene la culpa de esto, Ujú, y otras son el esquema de que esto es algo que obedece a los ciclos naturales del planeta y simplemente nos estamos percatando de su existencia porque coincidimos, nuestra civilización coincide con uno de estos ciclos y bueno, somos seres pensantes y lo notamos. Pero dependiendo de cuál teoría sea la correcta respecto a por qué hay un cambio climático, el cambio climático es un hecho. Y yo creo que si se quiere un poco, me gustaría ver más en las noticias esfuerzos que ha habido para adaptarnos a lo que nos viene, no tanto en encontrar posibles causas de lo que está ocurriendo, que ujú, nuestra curiosidad natural en cierta forma lo lleva así, pero también es tratar de, bueno, si vamos a tener inundaciones masivas, elevadas temperaturas, inviernos muy fríos, nevadas donde nunca antes había nevado, derretimiento del permafrost en Groenlandia, donde va a haber liberación de gases, hay que, deberíamos ingeniarnos más en buscar soluciones para ver de qué manera nosotros vamos a sobrevivir a esto, de la mejor manera posible. Y no veo eso mucho en la difusión en los medios, de qué hacer. Por ejemplo, si hay precipitaciones avanzadas, la conducta debería ser, bueno, vamos a tratar de desarrollar métodos que permitan eh, atender las emergencias de una manera más rápida o quizás encauzar las aguas de una manera más eficiente, ese tipo de cosas. O quizás si estamos en una situación donde va a haber tornados en abundancia, pues desarrollar una arquitectura que permita sobrevivir a esos tornados y no tener pérdidas materiales y humanas cada vez que aproxima la temporada de tornados. O sea, es cuestión de tomar previsiones pensando de que hay una dinámica que en principio está cada vez yéndose más fuera de nuestras manos para su control y que tenemos que ver cómo lo manejamos. Fíjese, profe, que le tomo la palabra, sí, y justamente quiero que analicemos un punto que para mí es vital. Déjenme aquí compartir con ustedes un momento, porque usted justamente daba algunos argumentos que me parece que tenemos que ver en algunos números, ¿no? Vamos a ver por acá, fíjense, aquí estamos. Ok, aquí traemos un poco lo que serían justamente la anomalía de temperatura, ¿sí? Aquí estamos viendo el hemisferio norte. Fíjense ustedes, digamos, cuando nosotros analizamos el periodo resaltado allí en amarillo intenso, lo vemos de 1961 a 1990, ¿sí? Fíjense ustedes el incremento en términos de temperatura, ¿no? Cosa que hemos visto, digamos, a lo largo de los años. Una temperatura, digamos, allí muy estable o mucho más estable de lo que ha transcurrido en estos últimos, digamos, pudiéramos estar hablando de esos 40, 50 años, ¿sí? Para verlo en grosso modo. Pero, profe, aquí surge normalmente la pregunta o la duda de, bueno, ¿realmente esto va de la mano de nosotros como actividad? Es decir, una de las cosas que vemos fácilmente, y era uno de los puntos que me gustaría discutir, es justamente cuando nosotros comparamos la cantidad de dióxido de carbono versus digamos, la variación de temperatura. Es decir, vemos cómo efectivamente tenemos mayor dióxido de carbono, mayor, digamos, CO2 en partes por millón, y cuando comparamos justamente las variaciones de temperatura. A veces decimos, bueno, pero tener 37 grados o tener 38 grados no es algo tan grave. Bueno, al final es una pequeña fiebre en el ser humano, sí. El problema es que ese grado de temperatura variable, pero ahora en todo el planeta Tierra, evidentemente supone un cambio dentro de toda la infraestructura, ¿no? Y dentro de todo lo que es la dinámica que hay en un ambiente como este, ¿no? En un planeta completo, obviamente la dinámica es bastante compleja. Fíjense que, y un poco para ir compartiendo aquí con la audiencia, a nosotros en la ciencia siempre, y mis profesores obviamente siempre decían, bueno, mira, sí, si nosotros queremos analizar el problema en su justa medida, tenemos que irlo evaluando aumentando la escala, es decir, en la medida en la cual yo me voy
a escalas más amplias, yo puedo tener una mejor visión de qué es lo que pudiera estar ocurriendo. Y definitivamente cuando nosotros analizamos, por ejemplo, ¿sí? A lo largo del tiempo, nos damos cuenta de que sí, que han habido ciclos en el planeta Tierra y esto creo que es importante. Es decir, a veces atribuimos, y usted muy bien lo decía, bueno, sí, ¿hay o no hay un calentamiento global? Eso no está en discusión. Es decir, los números no forman parte del debate. Es decir, los números, el registro que se tiene en términos de cantidad de CO2, en cantidad de aumento de temperatura, en cantidad de aumento del nivel del océano, eso no está en discusión. Probablemente la discusión sea, bueno, ¿hasta qué punto es responsabilidad o culpa nuestra? Y eso será uno de los puntos que vamos a abordar, ¿no? Y además, cómo nosotros nos vamos a preparar o qué es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si bien es cierto, fíjense ustedes en la gráfica superior, si bien es cierto que tenemos un aumento de CO2 en partes por millón, si a lo largo de estos ciclos, digamos, donde hemos tenido picos y donde hemos tenido valles, si observamos justamente este último pico, esta última fase de la gráfica, nos damos cuenta de que tenemos un incremento que ya no obedece o que está por fuera de ese promedio, digamos, dentro de esos ciclos, ¿no? Y ese pico es justamente lo que pudiéramos nosotros atribuir o lo que nosotros pudiéramos decir, bueno, es algo natural, es algo provocado, es decir, nosotros tendremos parte de esa responsabilidad nosotros como especie o sencillamente estamos inmersos dentro de este ciclo. Entonces, fíjense que para poder abordar y poder profundizar mucho más en esto, evidentemente tenemos que ir destacando y analizando varios factores que además nos van a dar pie justamente a una serie de programas a los cuales obviamente están todos cordialmente invitados para que podamos ir dándole continuidad a esta discusión. Pero más allá de este debate, que va a ser uno de los últimos a los cuales vamos a llegar, lo importante era un poco lo que nos comentaba el doctor Miguel, ¿no? Es decir, bueno, ok, sea natural o sea provocado, la realidad, lo que hoy nos marca es que estamos en presencia de aumentos de temperaturas y de temperaturas más bajas en el caso de los inviernos, es decir, de temperaturas cada vez más extremas. ¿Sí? Y entendiendo justamente que estamos en medio de estas temperaturas más extremas, entonces, bueno, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Profe, ¿usted cree posible que podamos hacer algo o que tengamos más bien Mira, que vivir con ello? ¿Cómo lo ve? A ver. mira, mira, me gustaría que pasaras justamente a la lámina anterior, Con donde está el gusto. ciclo, ¿Sí? Uy, perdón. porque, no, esa es la siguiente. Sí, sí, sí. Ok, ahí se ve que cada vez que hay un incremento de CO2, hay un incremento de temperatura media del global, etcétera. Pero también se ve que hay un cierto periodo. Sí, El pico más alto, indudablemente, es el nuestro, el que nos ocupa, sí. pero ocurrió sincrónicamente con el periodo natural. O sea, Correcto. por decirlo de alguna manera, la existencia de los seres de nuestra civilización agricultora, sedentaria, urbana, de un alto consumo energético, coincide con un ciclo de incremento del CO2 natural, al cual nosotros seguramente Sí, añadimos una parte. sí. Entonces, eh, pero ya eso estaba ahí. Si vemos la escala de tiempo de estas gráficas, estamos hablando de cientos de miles de años atrás. Claro. Eh, ¿Qué civilizaciones teníamos nosotros en ese momento? Cazadores recolectores en todo caso, Sí, sí, sí. en Totalmente. números de seres humanos muy pequeños, en número de animales asociados a los seres humanos muy pequeños. Y sencillamente todo estaba dentro del orden del ciclo. Aparecimos nosotros y empezamos a tener el sedentarismo y empezamos a crear grandes números de seres humanos, grandes cantidades de animales que conviven con los seres humanos para nuestra alimentación. Desarrollamos la agricultura, que eso también ayudó a que hubiera más generación de gases con efecto invernadero, en CO2 y eventualmente también metano. Y todo eso añade algo al ciclo. Eso para mí es indudable, pero seguramente es una coincidencia. Desde mi punto de vista, hay una coincidencia con un ciclo natural
nos montamos en la ola en el momento quizás menos conveniente. Sí, 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 sí. Ok. Ahora, fíjense un poco y para ir conectando con toda la audiencia, sí, un poco por acá en el Facebook también ya nos están haciendo ahí algunas preguntas, ya las vamos a ir abordando en la medida en la cual vayamos avanzando, porque justamente las tenemos preparadas, digamos, parte de ese análisis está ahorita en la discusión. Un poco lo que sí es relevante, profe, es un poco explicar el tema de los gases invernaderos, ¿sí? De efecto invernadero. Es decir, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo? A ver, nosotros tenemos al Sol como, por supuesto, como la fuente principal, digamos, energética de todo el planeta Tierra. Está llegando continuamente radiación y, por supuesto, en una gran cantidad de partículas. Llega de todo por parte del Sol y, por supuesto, hay una producción de calor que es lo que ha permitido y dada, digamos, nuestra distancia justamente a esta estrella, bueno, nos ha permitido justamente la vida tal y como la conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Es decir, ¿qué es lo que pasa normalmente y por qué hablamos de que el CO2, por ejemplo, o el metano son gases que van a afectar o que van a contribuir con ese efecto invernadero? Yo creo que es importante un poquito aclararlo y a partir de allí vamos conectando con algunos de los puntos adicionales. Bueno, tanto el CO2 como el metano tienen, bueno, se van acumulando en partes altas en la atmósfera. El metano más fácilmente que el CO2 porque el metano es más liviano como molécula. Y en principio, eh, su presencia allí modifica la absorción de luz o de radiación solar por parte de nuestra atmósfera. Más que nada en el sentido de reemitirla hacia el espacio. Eh, Eso trae consecuencias de aumento de la temperatura, inevitablemente, lo cual trae además la aparición de evaporación algo mayor de agua, eventualmente hay más nubosidad, también eso contribuye de alguna manera a bloquear digamos, la reirradiación de radiación que recibimos del Sol, que actuaría como parte disipativa del problema, es decir, eliminaría, disiparía energía hacia el exterior del planeta y de alguna manera no aumentaría por eso su temperatura. El CO2 o en general el carbono en el planeta sigue un ciclo. Ujú. No es una cosa que está estático en la atmósfera y eventualmente es utilizado por las plantas para formar sus estructuras, pero el carbono en ese ciclo llega a estar inclusive en el subsuelo Ujú. y llega al punto que luego es reemitido por erupciones volcánicas, por diversas emanaciones de gases que puede haber de la corteza terrestre. O sea, el carbono no es algo que está estático solamente en la atmósfera e intercambiando con la biomasa que está presente en el planeta, sino que está, geológicamente hablando, teniendo un ciclo. Y ese ciclo es muy largo, extremadamente, tiene una duración muy larga y eventualmente no se corresponde con los periodos que se están viendo necesariamente en las gráficas que se están mostrando. Puede Ujú. ser tiempos todavía mayores. Claro. En todo ese proceso, eh, todo carbono que se atrape de la atmósfera, que lo hace mayormente los vegetales, ese carbono eh, en el ciclo de vida de estos vegetales eventualmente es tomado por el subsuelo y llevado geológicamente hasta un punto donde puede otra vez volver a aparecer. Vamos a ponerlo en términos sencillos de explicarlo de esa manera. Eh, de esta forma, el nivel de carbono en la atmósfera va a ir variando en el tiempo, consecuencia de esos ciclos. Hay un ciclo, una parte del ciclo tiene un componente biológico y una parte del ciclo tiene un componente geológico. Entonces, eso es lo que va a determinar que hay unos ciertos periodos para que eso ocurra. Ahora, si hay variaciones de temperatura muy extremas, por cierto, parte de ese carbono, lo que es lo relativo, no tanto al CO2, pero más relativo al metano,
el Ujú, metano queda atrapado en la profundidad del océano. claro. Y eventualmente, si la en la profundidad del océano solemos tener temperaturas que son bastante bajas, y en principio no hay problema, pero si hay un calentamiento global, la temperatura va a subir y eventualmente el metano atrapado por la presión oceánica y, digamos, la temperatura baja que puede haber, eventualmente es liberado. Si es liberado, le mete cambios, modifica parámetros en el ciclo del carbono y eso puede contribuir a que haya un incremento de temperatura y en cierta forma un incremento de temperatura lleva de la mano que aparezca más, más gases de tipo invernadero y por lo tanto un mayor incremento de temperatura y puede haber una situación donde el sistema se descontrola y se hace inconveniente para la vida. Puede hacerse muy inconveniente para la vida. Ahora, fíjense entonces un momento, ¿no? Es decir, para que estemos todos en contexto, es decir, el CO2 y estos gases de efecto invernadero son necesarios incluso para la vida en un punto. Es decir, Sí, si nosotros no tuviésemos la atmósfera como la conocemos y con las concentraciones que tenemos actualmente, esos rayos de sol, bueno, pudieran ser una parte absorbidos en la superficie terrestre, etcétera, y otra sería reflejada y sencillamente el planeta sería un planeta helado o un planeta extremadamente caliente si fuese demasiada concentración como lo que ocurre en Venus, ¿no? O sea, es decir, nosotros tenemos actualmente, digamos, un porcentaje eh, positivo en términos de gases que permiten mantener la vida tal y como la conocemos nosotros, ¿no? Hasta ahora. Entonces, entendiendo esto y tomando un poco sus palabras, entonces, claro, al aumentar la cantidad de CO2, lo que está pasando es que, bueno, esos rayos solares que pudiesen ser reflejados e irse fuera del espacio, incluso toda la radiación infrarroja, etcétera, que pudiera salir del espacio, finalmente no sale al espacio, sino que queda ahora concentrada acá. Y es allí en donde comienza ahora el problema, ¿no? Es decir, estamos aumentando y aumentando temperatura y esto va a suponer, por supuesto, un efecto en cascada, ¿no? Es decir, usted ya por aquí nos comentaba el tema de los océanos, que también creo que es muy importante que lo abordemos, pero antes, ¿sí? Y muy conectado con el tema del CO2 y justamente el ámbito geológico que usted mencionaba, quiero también traerles varias noticias muy cortas, ¿no? Un poco lo que quiero que veamos con esta presentación es cosas que parecieran muy desconectadas, al final están muy conectadas. Y yo creo que eso es parte también de la física moderna, ¿no? Ese tema de la teoría del caos, ese efecto mariposa, que en algún momento ustedes recordarán más a Ashton Kutcher ahí, etcétera. Tiene que ver justamente con esa manera en cómo vemos y cómo entendemos el universo. Es decir, pequeñas variaciones en una determinada región pueden provocar grandes perturbaciones en otra. Entonces, lo que quiero es que tengamos la mente muy abierta, muy para analizar cosas que previamente o inicialmente parecerían estar desconectadas y que en la medida en la cual vayamos avanzando dentro de esta serie, dentro de esta serie de conversatorios, vamos a ir viendo poco a poco cómo se van a ir conectando, ¿no? Y cómo vamos a irle dando justamente la posibilidad y la vista para que tengamos la mejor toma de decisiones. Fíjense un poco, aquí ya voy a compartir con ustedes este otro grupo de noticias, ¿sí? Que habíamos preparado justamente para ustedes. Fíjense ustedes, bueno, por supuesto, siempre hay una actividad tectónica, una actividad de movimiento de las placas que conlleva, por supuesto, en algunos casos la parte de sismo, pero también recordar, ¿no? Cuando estamos en presencia de sismo, también el profesor nos lo ha comentado, bueno, evidentemente, eso que está en el subsuelo, ese carbono que estaba depositado, que sencillamente no salía, ahora sale. ¿Sí? De igual manera, fíjense ustedes, aquí lo que he traído es los últimos 2 meses, ¿no? Fíjense ustedes sismos que han venido ocurriendo, el caso de Granada, ¿sí? El tema de Filipinas, estamos 21 de julio, Taiwán, justamente haciendo el registro. Vimos justamente en las provincias de Boucher y de Fars, justamente sismo, aquí estamos agarrando más de 5 grados, ¿sí? Como para que tengamos
una idea bastante intuitiva de que están ocurriendo movimientos y que estos movimientos también traen consigo, obviamente, fluctuaciones y cosas que no necesariamente van de la mano o vienen provocadas por el calentamiento global, pero que de una manera u otra van a afectar parte de este ciclo, ¿no? Pero no solamente es el movimiento de las placas, el movimiento, digamos, o los sismos, sino que también la actividad volcánica, por supuesto que ahora trae una gran cantidad de carbonos que teníamos ya a lo interno del suelo, que ahora van a estar presentes en la atmósfera y etcétera. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí he tomado tres de los más importantes, ¿no? 9 de abril, justamente en San Vincent y Granadas. Fíjense que se alcanzó casi los 6.000 metros de altura el tema de la cantidad de cenizas, ¿sí? Pero también vimos cómo 22 de mayo entra en erupción el volcán que se encuentra en el Congo, ¿sí? Luego también teníamos el caso del volcán Etna allá en Italia, en Sicilia, en el cual entró en erupción el 19 de mayo, ¿sí? Y todos estos son contribuciones, es decir, estamos hablando de que el planeta Tierra no es un ser, digamos, o algo estático, fijo y rígido, esperando a ver qué es lo que hace el ser humano, no. Es decir, están ocurriendo y siempre han ocurrido eventos, ¿sí? Los cuales también van a contribuir justamente a que haya mayores cantidades de metano, mayores cantidades de CO2, y por supuesto todo esto va a incrementar y ayudar en el incremento de lo que serían estos gases de efecto invernadero. Entonces, por supuesto que tenemos que tener estos puntos, ¿no? Estas consideraciones. Sí, sobre los que mencionaste de las erupciones volcánicas, ¿Sí? digamos, en una erupción volcánica nadie cuantifica realmente qué huella de carbono dejó esa erupción volcánica, por decirlo así, que debe ser una super huella, pienso yo. Eventualmente, mucho el tema que se utiliza ahora es evaluar la huella de carbono que deja alguna industria, que deja alguna actividad humana, que deja eh, cualquier elemento, porque digamos, el tema va, y creo que la idea es buena en ese sentido, bueno, vamos a ver si el problema es con el carbono, pues vamos a tratar de ver de qué manera nosotros podemos reducirlo lo más posible. Nuestra existencia lo puede reducir lo más posible. Pero cuando tenemos eventos como sucede con las erupciones volcánicas, y yo no había pensado con los sismos. Los sismos ocurren más frecuentemente que las erupciones volcánicas. Totalmente. Y en cada sismo que ocurre hay un movimiento mayor o menor de placas y eso, alguna liberación de gases tiene. Si el sismo es muy fuerte, probablemente hay una mayor liberación de gases que si el sismo es bajo en la escala de Richter. Pero no hay manera de cuantificarlo. Sí. No hay, primero, no sabemos si hubiera unos sensores en la boca de todos los volcanes conocidos, eventualmente quizás pudiera haber una idea más o menos de cuánto está emitiendo un volcán de todos esos gases, pero lo que es seguro es que cuando hay una erupción catastrófica, hay una gran emisión de gases y alguien puede especular y decir, bueno, esto es superior a todo lo que se produjo por el consumo de fósiles en Europa durante el año tal. Eso puede ser que alguien haga un estimado con una erupción a lo mejor solamente. Recordemos que las grandes erupciones han tenido oscurecimiento del planeta globalmente durante días. Eh, Erupciones como por ejemplo la de Krakatoa, Sí. en Londres pasaron unos días oscuros Ujú, ujú. y también separados un punto de otro, ¿no? O Exacto, sí. sea que en principio una erupción volcánica puede hacer mucho. Entonces, yo me tomé un poco la molestia de hacer una grafiquita donde compararíamos el incremento, la variación de aumento de temperatura con un acumulado de número de erupciones volcánicas, suponiendo que cada vez que hay una erupción volcánica, añadimos carbono a la atmósfera, que dura bastante rato en estar allí, y
anualmente viene otras erupciones al año siguiente, otra erupción al año siguiente y así y sucesivamente. Y bueno, si me das posibilidad, yo te puedo mostrar la Todo gráfica. tuyo. Ahí está listo para que comparte, claro que sí. Déjame ubicar la gráfica primero. Ok, vamos a ponerla. Ujú. Ya Y lo ahí veo. lo tenemos. Sí. Entonces, de un lado tenemos el crecimiento de la temperatura, el cambio de temperatura promedio, que está en rojo, y en la escala de la derecha, las escalas aquí son en ambos casos son logarítmicas porque son cantidades muy diferentes, pero esto es el acumulado de número de erupciones volcánicas por año. Ujú. Y a mí me parece que se montan bastante bien. O Sí. sea, que en principio pudiera ser, puede uno pensar, bueno, lo que pasa es que también tenemos un efecto de lo que está ocurriendo con los volcanes y no es todo culpa del ser humano, ¿no? Pero déjame ver si puedo poner una que también hice, que tiene que ver con la población, Ujú. para, digamos, esto sí tiene que ver con nosotros. Claro. Eh, Hay un cambio de temperatura y aquí lo que tenemos, la escala de la izquierda corresponde a la misma escala del cambio de la temperatura global en promedio y la población cómo va creciendo y también se ve que hay un acuerdo. Ujú, ujú. O sea, que en principio, bueno, puede ser coincidencia, pero en principio hay ciertas razones para que en este tiempo que vivimos tenemos un número de seres humanos considerablemente alto, un término, una cuestión que no se ha tocado mucho, no se suele tocar mucho en estos temas, es que nosotros los seres humanos, que somos parte del reino animal, no atrapamos carbono, nosotros producimos carbono. Ujú. A diferencia de las plantas que tienen en parte de su ciclo Exacto. el atrapar carbono para formar sus estructuras y sus nutrientes, nosotros tomamos los nutrientes y los usamos para nuestro sistema de combustión interna, para nuestra energización y con eso nosotros emitimos carbono al ambiente. Y un ser humano promedio al año produce 370 kilos de CO2. Ujú. O sea, que en principio, si multiplicamos eso por 7, 8 mil millones de seres humanos, eso da una buena cantidad de carbono que estamos colocando simplemente por vivir, por existir los seres humanos. Añadimos a eso lo que puede producir los animales que consumimos, Claro. que están en números que sus especies no permitirían en una naturaleza funcionando con la competencia entre depredador y presa, Ujú. sino como hemos organizado todo la agricultura, y eso tiene que ver también con el manejo de la ganadería, todo organizado de una forma que tenemos grandes números de animales para nuestro consumo, grandes números de plantas para nuestro consumo. Eso todo tiene una huella de carbono muy fuerte. Por eso a mí no me extraña que estas gráficas coincidan Claro. y seguramente ayudamos en el problema. Ahora, si yo me fuera a pensar si el efecto de nosotros es peor que el efecto de los volcanes, yo diría que los volcanes me parece que nos pueden ganar por mucho. Sí. En principio. Ahora, fíjese, profe, que este punto es bueno, todos son importantísimos, ¿no? Pero fíjense que en este punto que acaba de mencionar justamente el tema de la ganadería, yo aquí conecto con dos aspectos que me parecen muy importantes, ¿no? El primero tiene que ver, uno, con el hecho del impacto que nosotros tenemos a nivel del ambiente, ¿sí? Es decir, cuando nosotros como especie
tomamos espacios que antes había una flora y una fauna específica y ahora invadimos por la deforestación, porque requerimos de más elementos, etcétera, esto hace finalmente que haya también una posibilidad de movimiento de especies y con esas especies también de virus, como el caso de, digamos, de posibilidades de otras pandemias, ¿no? No solamente, ahorita está todo un tema de debate y de discusión de qué pasó con el virus de Wuhan, si vino elaborado o no, etcétera. Ahorita hay toda una discusión de fondo, pero en términos globales, lo que sí estamos seguros, y permítanme aquí, voy a compartir con esta mientras usted prepara la otra, es justamente esto. Es decir, por un lado, la posibilidad de que al invadir espacios naturales, espacios vírgenes, digamos, donde no habíamos estado nosotros inmersos y ahora tomarlos, en ese momento ahora tenemos la posibilidad también de contraer enfermedades que no conocíamos, ¿no? Y que por consiguiente, y obviamente, si a esto le añadimos la gran movilidad que tenemos hoy por hoy, ¿sí? En pleno año 2020, 2021, por supuesto que las posibilidades de que exista una pandemia son muy altas, ¿no? Ahora, aparte de ese punto, está el punto que usted había mencionado tangencialmente, que era el tema justamente de la ganadería o de, digamos, toda esa cantidad de animales que tenemos justamente para satisfacer la demanda de nuestra especie. Y en este caso, fíjense ustedes cómo deforestación, infraestructura, abono, siembra. Yo aquí he colocado algunas, ¿no? Plaguicidas, agua grande, cosecha, cría, infraestructura. Todo esto contribuye a tener también o a dar una contribución más importante en términos de la cantidad de dióxido de carbono. Es decir, todo lo que nosotros estamos realizando hasta ahora va de la mano de aumentar y de aumentar la cantidad de dióxido de carbono que nosotros tenemos en el planeta. Eso sin lugar a dudas. Probablemente el punto importante, y yo creo que es una de las cosas que seguramente está en el debate y están en el debate a nivel mundial, que seguramente lo tenemos usted ahorita en mente, es bueno, ¿qué podemos hacer nosotros como individuos? ¿Qué pueden hacer los países? Es decir, habrá la posibilidad, fíjense que se han marcado algunas fechas, ¿no? El tema, por ejemplo, en el caso europeo, bueno, mira, sí, vamos a tener una primera fecha límite al 2030, luego el 2050 para todos, ¿no? El Acuerdo de París, es decir, tenemos una gran cantidad de factores desde el punto de vista legales, digamos, o que se han buscado acuerdos mundiales, pero la importancia es también ver, bueno, ok, realmente nuestra no contribución de estas huellas de carbono, nuestra no contribución de estos dióxidos de carbono va a frenar ese calentamiento global o efectivamente vamos a tener que vivir con él, ¿no? Creo que es parte de las cosas que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta serie de programas, ¿no? O sea, tener en consideración, sí, que no se trata de que ahora todo el mundo va a ser vegano, ¿no? Entonces, no, listo, se acabó, ya sabemos que nadie va a comer más carne porque, bueno, es demasiada huella de carbono. No, se trata sencillamente de ver que todas, fíjense ustedes cómo estas pequeñas cosas que a veces las pasamos por alto, efectivamente tienen una afectación, ¿no? Y será mucho más importante, por ejemplo, todo lo que nos produce en términos de cantidad de dióxido de carbono, de lo que nos está produciendo el tener la ganadería tal y como la conocemos hoy a algún otro tipo de actividad particular, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por el otro, no sé si usted tenía alguna otra lámina relacionada con esta, porque quería pasar al tema del océano, ¿no? Fíjense que por allí ya nos han escrito varias veces, ya lo vamos a ir abordando. Justamente el tema de que, bueno, hay una gran preocupación y probablemente una de las cosas que más suena a nivel de los medios de comunicación y de todo el tema del cambio climático es, hey, estamos en presencia del cambio climático, hay un calentamiento global, viene la elevación de los océanos, señores, corran porque las playas, todos los hoteles y todas las casas van a estar devoradas por el océano. Ah, Ciudades, ciudades. las O sea, no ciudades, solamente los hoteles. exacto, Nueva York desaparece. exacto. Pero ojo, ¿en qué punto, no? Y yo creo que uno de los puntos de discusión, profe, es también en qué lapso de tiempo, ¿no? O sea, estamos hablando, bueno, vamos a poder vivir con ellos, vamos a tener que ser todos como Holanda y entonces aprender a vivir bajo el nivel del mar y ver cómo vamos a proteger la infraestructura. Ya hay ciudades preparándose, digamos, para este impacto, para estos impactos, porque ya van viendo cómo progresivamente tenemos afectaciones importantes. Entonces, creo que es importante tener en consideración eso, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de que
de que el caso del océano es un caso bien particular, es porque, bueno, evidentemente al elevar la temperatura del planeta y entendiendo, ¿sí? Que, mm, digamos, un alto porcentaje, más del 70% de nuestro planeta está conformado por agua, evidentemente tenemos que analizar cuáles son las consecuencias, ¿no? Esta cantidad de temperatura se incrementa. En un factor muy sencillo, digamos, o en una primera escala tenemos lo que sería la expansión térmica, ¿no? Evidentemente, mayor calor, tengo esta cantidad de líquido, por supuesto, voy a producir ahora una expansión térmica, es decir, un volumen que ahora se va a ver sencillamente aumentado por ese aumento de la temperatura. Este por un lado, sin lugar a dudas. Pero después está también el tema que también mencionábamos al inicio, un poco bien superficialmente, y era el tema del deshielo. El tema, bueno, por supuesto vemos la preocupación del caso del Polo Norte y Polo Sur. A mí en el caso del Polo Norte, y quería ver también su impresión, bueno, el Polo Norte siempre ha tenido, y para que todos estemos más o menos enfocados, es decir, nosotros hemos tenido momentos y periodos del tiempo en años y periodos en décadas y en centenas, en donde nosotros tenemos bueno, sí, una fluctuación en términos de la cantidad de hielo que está presente a nivel del Polo Norte. Pero bueno, al final es un hielo que ya está ocupando un determinado volumen, ¿no? Un determinado espacio. Es decir, bueno, ya aquí, vamos a suponerlo aquí muy académicamente, colocamos nuestra pedacito de Polo Norte, ya está ocupando un espacio. Bueno, si todo este Polo Norte o esta parte, digamos, fuese derretido, bueno, evidentemente él ha ocupado todo un espacio y ha desplazado el agua. En el momento en el cual se derrite, va a permanecer igual. Es decir, vamos a tener una repercusión, sí, desde el punto de vista de calentamiento global, porque recuerden que esta pantalla, digamos, de hielo, esta superficie de hielo va a reflejar también rayos, es decir, esos rayos solares que normalmente pudieran ser absorbidos y mantener ese calor acá, muchos de ellos son reflejados y precisamente entonces no contribuyen al calentamiento global, pero en el momento en el cual esto desaparece, bueno, ese calor va a quedar aquí. En ese término sí hay un aumento, pero esta no va a haber una contribución importante de lo que pudiese ser la elevación del nivel del mar. Ahora, ojo, lo que a mí sí me preocupa, profe, y aquí sí voy, es el tema del hielo posado. Es decir, lo que sí hemos visto es cómo cada vez que analizamos, ¿sí? Todos estos glaciares a escala mundial, nos damos cuenta que estamos perdiendo una gran cantidad de hielo. Y con esa pérdida de cantidad de hielo, la gente a veces tiene en una concepción bastante sencilla el hecho de que, bueno, listo, se derritió el hielo y ya, y esa agua es la que va a llegar y va a contribuir al aumento. No, es que no es nada más esto. Es que ahora todo ese dióxido de carbono, todo ese metano que estaba allí fijo y que no formaba parte dentro de este ciclo de carbono, ahora entra en funcionamiento y entra nuevamente al combate, entra en el juego. Y obviamente esto trae como consecuencia, por supuesto, que tenga entonces ahora mayor cantidad de lluvias, que tenga mayor afectaciones, que tenga posibilidades mucho mayores. Sea, que creo que es importante destacar esto. Por acá Jesús Augusto Gómez, miembro de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería, miembro del Grupo Orinoco, trabajador con la parte de hidroelectricidad, energías renovables y cambio climático, nos hacía llegar justamente una lámina, ¿no? Una lámina que incluso voy a compartir con ustedes, voy a permitir aquí, Jesús Augusto, en términos del tiempo, vamos a aprovecharla, permítanme aquí, la voy a compartir rápidamente y la vamos a poner acá para que Jesús nos comente un poco el análisis de lluvias extremas, ¿no? El análisis que se hizo a partir del tema de Alemania, que además me pareció importante. Estábamos ahorita conversando aquí mientras le estaba hablando, estaba yo aquí también chateando con él. Vamos a colocarlo aquí, perdón. Permítanme aquí para poderlo, Jesús. Ok. Vamos a que él pueda reactivar el audio. Jesús, ¿estás allí? ¿Me oye? Sí, te escuchamos, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación a poder participar en este agradabilísimo chat, reunión que estamos haciendo. Eh, las lluvias que ocurrieron hace un par de semanas en Alemania y Bélgica, creo que son una magnífica demostración de lo que significa el cambio climático. En la conversación que hemos tenido, una buena hora, muy buena charla, hablamos y referimos al cambio climático, pero nunca tenemos unos números específicos que nos diga
Esta es la variabilidad climática y esto es cambio climático. Esto es asignable a tales cuales condiciones y esto es asignable única y solamente al cambio climático. Entonces, yo creo que estas lluvias reflejan verdaderamente lo que significa el cambio climático. Cuando en hidrología hacemos análisis de lluvias extremas, normalmente nos vamos, si lo vemos en el eje del lado izquierdo, hasta lluvias con un periodo de retorno de 1000 años. Y eso es lo que nos permite diseñar nuestras estructuras, nuestros acueductos, nuestros puentes, todas esas relaciones que están asociadas con la precipitación. Sin embargo, cuando vemos allí 158 milímetros que cayeron en un solo día en la región de Alemania, el periodo de retorno, cuando lo analizamos a través de los análisis de extremos, que significa la distribución de Gumbel, eso significa un periodo de retorno superior a 10.000 años. Superior a 10.000 años. Eso significa que es una cosa, un fenómeno verdaderamente extraordinario, verdaderamente por encima de todas las condiciones que se podrían prever en condiciones naturales de variabilidad del clima. Entonces, ese es un síntoma verdadero de lo que significa el cambio climático. Vemos el número 207, que significaría la lluvia extrema en condiciones máximas, lo que se conoce como la precipitación máxima probable, y en ese caso tendríamos un periodo de retorno de casi de 1 millón de años. Entonces, en ese sentido, realmente tenemos una verdadera demostración de lo que ha significado el cambio climático, de lo que está significando de una manera verdadera objetiva, de una manera verdaderamente cuantificable. Entonces, veo que si hay elementos que nos permitan decir que está ocurriendo el cambio climático, que el hombre es el verdadero responsable, que las emisiones son las que están produciendo este cambio climático y que solamente a través de medidas de mitigación podemos tratar de reducir los efectos que están ocurriendo. No nos olvidemos también, que ese es un elemento muy importante, cuando vamos de incremento de temperatura, que todos los incrementos de temperatura que conocemos están asociados con escenarios de cambio climático. Los escenarios de cambio climático no son una realidad, son elementos que construimos a través de análisis, le aplicamos los modelos de circulación general y nos conducen a una determinada condición. Esos escenarios están relacionados con políticas, las políticas que arrancan, por supuesto, con el tamaño de la población, el consumo de energía y una cantidad de políticas que se pueden incorporar los gobiernos. Entonces, en ese sentido, sí hay elementos para analizarlo, estudiarlo y llegar a verdaderos análisis. Muchas gracias. No, gracias a usted por su aporte. No, excelente. Por eso le pedí que me la enviara por aquí y así de una vez compartíamos y podíamos ir abordando parte de este tema. Y bueno, justamente la idea de este conversatorio es que sea así, es que podamos ir analizando algunas variables, ¿sí? Entendiendo justamente, y luego eso sí lo hemos dejado justamente para nuestro tercer encuentro, porque va a tener que ver justamente en cómo podemos diferenciar, bueno, hasta qué punto tenemos alguna contribución los seres humanos, cuál es la que proviene del ámbito natural, tenemos forma de medir, qué tanto vamos a medir. Ojo, pero una de las cosas que también ya Jesús nos comentaba y que además creo que es bien relevante, va a tener que ver con el tema de las energías renovables, ¿sí? Si bien es cierto, no va a ser materia profunda ahorita en este primer conversatorio, lo que sí es cierto es que necesitamos elementos que o digamos, necesitamos buscar alternativas que nos garanticen nosotros tener una menor contribución de este tipo de gases de efecto invernadero. Sin embargo, y aquí es muy importante, una de las cosas que hemos venido viendo con el tiempo es justamente cómo a veces se sataniza lo que sería la energía nuclear, ¿sí? Cuando también es una de las que pudiera estar junto con las energías renovables de apoyo y de vanguardia en este sentido, en el tema de la disminución de efectos de gas, disminución de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente, por supuesto que cualquier decisión, cualquier medida que se tome en función
digamos, basado en los argumentos científicos, por supuesto, tiene que conllevar con políticas que sean eficientes y eficaces. Y para complementar justamente lo que usted nos comentaba en relación con las lluvias, por eso quería darle el acceso allí, porque para poder hacer la conexión con lo que habíamos tenido previsto, es lo siguiente. Recuerden que el nivel del mar nos da justamente ese nivel base de lo que serían los ríos. Entonces, al haber un aumento del nivel, perdón, al haber un aumento del nivel del mar, también va a haber un aumento de ese nivel base de los ríos y por consiguiente, en el momento en el cual tengamos más lluvias intensas, los niveles de crecida van a ser superiores y van a poder entonces afectar aún más lo que sería nuestra infraestructura, nuestra vida tal y como la conocemos. Es decir, quiero que entendamos y que tengamos muy en cuenta que la gente me decía incluso, yo hablo bastante con mi hijo nada más tiene 7 años, pero le explico y empezamos a hablar de cualquier cantidad de cosas y él pregunta. Entonces, preparando justamente la presentación, me decía, bueno, ¿y por qué ahora el mar está más alto? Le digo, bueno, porque es que va a poder aumentar. Y más o menos, y le digo, bueno, mira, hay una estimación que pudiéramos llegar hasta los 2 metros de altura de aquí en los próximos 10 años. Entonces él dice, bueno, pero 2 metros no es mucho, porque eso es poquito, es como tu tamaño. Le digo, sí, bueno, imagínate ahora el impacto a nivel mundial y de todo lo que tendría ahora que ver con todo el tema, por ejemplo, de los ríos. Entonces, cuando nosotros analizamos este factor, nos damos cuenta de que sí, que efectivamente nuestras ciudades, y conectándolo también con lo que nos comentaba el doctor Miguel Martín, en relación a ese crecimiento poblacional, que además, dicho sea de paso, ese aumento de población también es un aumento de densidad, ¿no? Porque hemos visto cómo a lo largo del tiempo los seres humanos nos concentramos en ciudades específicas, ¿no? Y en lugares, entonces cada vez eso está más y más abarrotado, con lo cual obviamente los servicios públicos entran fácilmente en conflicto, ¿no? Con ese nivel de crecimiento de la infraestructura que nosotros tenemos diseñada. Entonces, por supuesto que cuando nosotros colocamos todos estos aspectos en contexto, hey, nos damos cuenta que estamos inmersos dentro de un problema. Y ojo, con este nivel del mar, otro punto que poco se menciona, pero que creo que es vital, es la posibilidad de salinización de agua dulce. Es decir, nosotros podemos tener agua dulce, ¿sí? Que es un recurso muy valioso y que cada vez más bien está para nosotros, es una cosa vital para nosotros como especie y para las especies acá en el planeta Tierra. Y el hecho de que tengamos un aumento del nivel del mar, también va a haber la posibilidad de que haya esa penetración de agua salada y que también pueda haber entonces ahora la salinización de acuíferos de agua dulce que ahora no van a poder ser utilizados. Entonces, creo que sí, que estamos en un momento clave, un momento en el cual, bueno, nos ha tocado, digamos, dentro de estos ciclos, nosotros como civilización, como muy bien usted lo decía, nos ha tocado estar aquí, ¿no? En el aquí y en el ahora, y nos ha tocado, bueno, sí, evaluar justamente no solamente este derritómetro, ¿sí? En función bueno, sí, de estos puntos que hemos analizado, que hemos visto, sino también, bueno, tener en consideración, por supuesto, aquellos glaciares que pudieran verse afectados y que pudieran afectar en grosso modo al planeta, pero también yo creo estos dos protagonistas. Hablamos del caso del Polo Norte y del caso de ese hielo posado, digamos, a nivel de los glaciares, pero también tenemos el caso, como bien usted también lo decía al inicio, el caso de Groenlandia, ¿no? Al tener un derretimiento importante del hielo en Groenlandia, bueno, vamos a tener también una contribución importante de cantidad de hielo que va también nuevamente al mar. Y el caso del Polo Sur sí es un factor clave porque obviamente allí sí nos va a afectar, ¿no? Nos va a afectar de manera directa en términos de lo que sería el impacto a la elevación del nivel del mar y por consecuencia, por supuesto, en este círculo vicioso de aumento de la temperatura. Ahora bien, profe, dicho esto, no sé si usted tenía por allí otra gráfica que quisiera compartir. Bueno, yo Ajá. tenía una, pero que tiene que ver con el A ver. tema de los incendios, con el tema de los incendios. Lo vi ahí la animación, perfecto. Sí, que Por un lado estamos esto, por hablando ejemplo, de lo muy, muy frío, pero también hay que recordar que tenemos el tema de los incendios a flor de piel, lo tenemos justamente, y que no solamente ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Lo estamos hablando a escala global, lo que pasa es que probablemente ahí es donde más retumba, pero al final lo tenemos en escala global, vamos a verlo.
Por ejemplo, esto es algo extraído de una página de la NASA Ujú. que muestra cómo evoluciona, me imagino que se está viendo, Sí, 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 se muestra ve perfecto. cómo ocurren los incendios y ahí se va viendo cómo va pasando el tiempo en la parte de abajo, año 2002, 2003, etcétera. Lo que es interesante ver es que, si se quiere, ocurren en zonas que no están tan pobladas. Vamos a ponerlo de esa manera. Perdón, Hay ahí no toda se una escuchó, parte ahí no se escuchó. que ocurren en zonas que no son tan pobladas. Déjame Ah, detenerlo un momento. Perdón, me cambió. Ah, ajá. voy a andar acá. Ahí, No. ahí está. Ok. Por ejemplo, aquí hay zonas que tienen que ver, fíjense, toda la parte inferior al Sahara, por debajo del Sahara, que es una zona donde hay relativamente no hay tanta población, hay mucho incendio. O sea, las zonas muy pobladas, lo que sería Europa, básicamente, buena parte de Asia, que es una zona también muy poblada, pero en América las zonas pobladas se ve que no tienen tanta cantidad de incendios, en cierta forma, porque hay poblaciones y las poblaciones tienen recursos para controlar los incendios. Estos son incendios, lo que llaman en inglés wildfires, o sea, incendios Sí. forestales. Entonces, en principio ocurren en gran intensidad durante todos los años. No es que da que en Brasil ocurrieron porque estaba gobernando tal persona, sino que ocurren todos los años. Eso es algo constante. Está ocurriendo porque hay cambios de temperatura, hay incendios de tipo consecuencia por la actividad humana, porque ha habido deforestación, porque intencionalmente se han provocado los incendios, pero también hay incendios que ocurren de forma natural. Y cuando uno compara los niveles de eh, monóxido de carbono contra los incendios, se ve que cada vez que hay un incendio, fíjense aquí toda la parte sur del Sahara en África, Sí. tenemos una mayor cantidad de monóxido de carbono, no dióxido de carbono, monóxido de carbono. Y esto no es que las tribus o los habitantes de esta región de subsahariana están de alguna manera incendiando a propósito las cosas. Eso está ocurriendo espontáneamente muchas veces y otras veces también habrá alguna incidencia humana. Pero en principio hay una correlación. Estos son datos de la NASA. Entonces, ¿cuánto carbono se libera con los incendios forestales? No se sabe. Una forma de tratar de hacer alguna cuenta podría ser simplemente el analizar qué número de hectáreas se ha producido en cada incendio y Ujú, suponer que hay una determinada biomasa que se ha quemado en su totalidad o casi en su totalidad. ujú. Y eso uno podría hacer un estimado de cuánto carbono se ha podido arrojar al atmósfera. Entonces, quizás algo que es proporcional al número de hectáreas Claro. que tienen los incendios, eventualmente, pero ha habido incendios catastróficos y ha habido, o este año mismo ha habido incendios importantes Sí, sí, en Norteamérica. O sí. sea, que eso hay, esto, digamos, esto se puede decir que puede ser lo que produce el calentamiento global. No. Quizás un periodo, los periodos que estuvimos viendo de producción de dióxido de carbono y de temperatura que se presentaron antes, pueden tener que ver con este tipo de cosas cuando son naturales. La presencia humana puede haber incrementado el número de incendios. Lo de los incendios, una de las cosas que se ve interesante es que la proporción de los incendios está como aumentando con el cambio climático. Hay más, Claro. hay de mayor extensión. Eso en principio puede ser un reflejo de lo mismo que hay un efecto sobre las precipitaciones, Claro. pues hay un efecto simplemente con los incendios. Pero yo estas gráficas las veo interesantes porque revelan que hay una situación periódica, es decir, todos los años va a haber incendios en esas zonas que se están marcando en estos mapas, todos los años. No es que hay un año que sí o no, todos los años los hay. Eso es algo recurrente.
Claro, puede ser recurrente porque hay una actividad humana allí que está provocando los incendios, porque si, volviendo al tema de la ganadería, Claro. si yo quiero tener extensiones de terreno donde voy a tener ganado, pues no me interesa tener selvas todavía, sobre todo para la parte sanitaria del ganado y para, digamos, el manejo mismo del ganado. Entonces, hay deforestación y seguramente ese impacto existe. Yo no estoy negando en ningún momento que el ser humano, su presencia impacta, pero sí hay cosas naturales que están allí y que no las podemos controlar por mucho que intentemos controlar nuestro impacto. O sea, yo casi voy a continuar un poco con lo que mencioné al principio. A mí me gustaría que hubiera más empeño en mostrar soluciones Ujú. para afrontar el calentamiento global, no para echarle la culpa a alguien, sino Exacto. entonces, seguramente nosotros como seres humanos estamos produciendo una contribución por simplemente existir, pero existir no solamente es comer y respirar, sino que es también, necesitamos la energía para hacer una serie de nuestras actividades y hemos venido dándole un uso equivocado a la forma en que generamos esa energía. Entonces, de alguna forma, estamos imponiendo ya a la huella de carbono que tenemos simplemente por ser seres vivos, por existir, le estamos imponiendo otra huella de carbono y el empeño que ha habido y todos los planes internacionales que hay van en el sentido de reducir esa otra huella de carbono, es decir, la que tiene que ver con la energía que necesitamos, la que tiene que ver con la generación de agua potable que necesitamos, la que tiene que ver con la generación de alimentos que necesitamos. La idea de, por ejemplo, que pudiera sumar uno de entrada, de que si todos nos volvemos veganos, eliminamos completamente la ganadería, vamos a disminuir la huella de carbono, es cierta, pero no la disminuimos del todo, porque para poder ser todo el mundo vegano hay que poder cultivar mayores extensiones de terreno, tener una agricultura mucho más eficiente y eso requiere mucho más energía y de alguna parte la tenemos que sacar. Igualmente sucede con las actividades, la misma generación agrícola va a contribuir a que haya mayor consumo de alimentos y por lo tanto también nuestra huella biológica de carbono va a incrementarse. Entonces, una solución que parece como obvia y no es quizás la más deseable es que tenemos que limitar la población del planeta. Esa es la solución que uno diría más trivial. Si el número de seres humanos en el planeta se limita a un número y de ahí no pasa, eventualmente nosotros tenemos la menor huella de carbono posible. Pero se me ocurre que puede haber otra solución, que simplemente es qué hacemos con el carbono que nosotros producimos, cada individuo. Ujú, ujú. Ese carbono va a la atmósfera de una manera totalmente libre, sin ningún tipo de control. Claro. ¿Qué tal si se diseñan los ambientes donde vivimos para que haya algo que atrape ese carbono mientras estamos dentro de ese ambiente o de los ambientes donde trabajamos para que lo atrape? El carbono que nosotros vamos a generar simplemente va a ser atrapado convenientemente. En nuestros sistemas de disposición de aguas residuales, Sí. todo, vamos a decir, todo lo que el ser humano excreta de alguna forma, en principio también podría ser manejado de una forma más eficiente para que el carbono que emitimos por ahí, esa contribución de nosotros al carbono pueda ser eliminada o disminuida lo más posible. Si hacemos eso, nosotros podríamos llegar a tener una población tan alta como se quiere. Claro, fíjese, sí, es que fíjense que por ahí van, digamos, ahorita tenemos como dos vertientes, ¿no? Dentro de la ciencia, digamos, a escala global. Tenemos una vertiente que va en aras de ver cómo frenar y otra que va justamente en aras de que, bueno, mira, si no lo vamos a poder lograr porque nuestra contribución, sí,
puede ser o no importante en términos porcentuales, pero lo que sí está claro es que tenemos que vivir con el calentamiento global. Bueno, vamos a ver entonces cómo hacer para poder vivir en un mundo ahora más caliente, con una elevación del nivel del mar, qué vamos a hacer, cómo vamos a distribuirnos y además cómo nos vamos a ver afectados. Fíjense que aquí quiero, por hoy, ¿no? Y en áreas del tiempo, ya nos quedan aquí muy pocos minutos, pero vamos a, quería, hablando del tema usted nos comentaba aquí de África y del tema subsahariano, para mí llamó la atención el tema de la posibilidad, digamos, cada vez más pronta. Sin embargo, cuando hablo de pronta, nos estamos refiriendo todavía que ninguno de nosotros lo va a ver en el futuro, ni de nosotros, ni de nuestros hijos ni nietos. Lo que sí está seguro es que, bueno, tenemos el desprendimiento o lo que va a ser el desprendimiento del cuerno de África. Y dentro de este desprendimiento también hay liberación, por supuesto, de CO2, de dióxido. Lo que quiero que veamos es la magnitud, ¿no? O sea, porque a veces pensamos que nosotros afectamos en un porcentaje muy alto, el cual no necesariamente es así, pero lo que sí está claro es que también debido a efectos como este, por ejemplo, al movimiento de estas fallas y que debido a la falla de la placa tectónica del Valle de Rift, justamente en lo que es esa parte de África, ¿sí? Probablemente hay algunas previsiones que hablan de que se va a arrastrar toda Etiopía, otra parte que es la parte de Kenia y una parte de Etiopía. ¿Sí? Sabemos que va a durar todavía algunos millones de años, pero lo que sí está seguro es que entrará un nuevo océano también nuevamente ahora en circulación, ¿no? Tendremos ahora un pedacito o un pedazo de África, dependiendo de la falla, ahora separada de lo que es este continente, y ahora tendremos entonces un nuevo mar, digamos, allí en el medio. Es decir, son cosas que están ocurriendo a escala global. De una u otra forma, tenemos, digamos, este tipo de contribuciones. Lo que sí, quería dejar también en el tintero y para prepararnos para nuestro próximo encuentro, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con el tema de que sí, que efectivamente los gases de efecto invernadero, sea provenientes del ser humano, sea provenientes de la naturaleza y de todo lo que estamos conversando, o sea que nosotros estamos potenciando parte, digamos, de este aumento en este tipo de gases. Lo que sabemos es que, bueno, tenemos cada vez un aumento de temperatura, cada vez mayor acidificación, un aumento en el nivel del mar, e incluso si nosotros paráramos hoy todos los gases de efecto invernadero producidos por el hombre, excepto los que producimos nosotros solamente por estar vivos, seguiríamos teniendo un aumento de temperatura, un aumento de acidificación, un aumento en el nivel del mar. Es decir, no es que es de manera inmediata. Esto no es que yo llego, apago el switch y se fue la luz. No, no, no. Es que este tema todavía, además hay algunos ciclos de retroalimentación que pudieran ver afectados y que pudiesen todavía mantener esto por una escala de tiempo aún mucho mayor, ¿no? Es decir, quiero que tengamos esto en cuenta porque si bien es cierto, por supuesto, la utilización por ejemplo, el tema de energías renovables, el tema eólico, el tema solar, el tema, por ejemplo, undimotriz con el uso, por ejemplo, del movimiento de las olas, ¿sí? Si bien es cierto, las energías renovables son importantes, ¿sí? Es una de las cosas que siempre hemos destacado. También es importante comprender que tenemos una limitación, ¿sí? Ante un escenario en el cual podamos tener lugares en donde no tenga viento por un periodo más largo de tiempo, o donde tenga difícil acceso al tema solar, o donde tenga zonas o áreas en donde vaya a tener más restricciones producto de que voy a tener muchísima más lluvia, complicaciones extremas debido a todo este calentamiento global. Depender única y exclusivamente de las energías renovables probablemente sea un error garrafal, ¿no? Es decir, parte de lo que hemos venido motivando y de lo que hemos venido discutiendo en el caso de la generación de energía, es que sí, debemos tener, por supuesto, la mente y el enfoque hacia las energías renovables, pero también tener justamente a veces como backup o a veces como primaria el tema de la energía nuclear, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Francia, más del 60% justamente de la energía opera gracias a la energía nuclear, incluso se exporta a otros países de la Unión Europea, con lo cual es un factor crítico. Por otro lado, hemos visto cómo Alemania ha tenido o ha venido teniendo una política más bien de búsqueda de cierre, al igual que España. Entonces, claro,
ante una realidad que pudiese ser aún más difícil, aún más confusa en términos de vivir en un mundo probablemente un poco más hostil del que conocemos, y cuando me refiero a hostil es que nevadas más pronunciadas, de mayor volumen, durante mayor tiempo, ¿sí? Lo vivimos incluso en los Estados Unidos. Allí teníamos al profesor Rafael en los Estados Unidos y pasaron 2 semanas complicados con el tema eléctrico dentro de los Estados Unidos en ciudades importantes. Es decir, no estamos hablando de pueblos o de ciudades satélites, no, 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 estamos hablando de ciudades importantes, ciudades capitales de estado. Entonces, con esto lo que quiero es un poco, y entendiendo que tenemos una audiencia lo bastante heterogénea, sí, comprender que tenemos y que necesitamos buscar mecanismos que den solución y que den disminución a la contribución de gases de efecto invernadero, pero que digamos, esa afectación o esa acción que nosotros ejerzamos hoy no la vamos a ver en el corto plazo. Estamos hablando de unos cuantos decenas o centenas de años para que nosotros podamos ver si ese impacto o cómo fue ese impacto dentro de todo este ciclo que hemos estado comentando, ¿no? Entonces, a mí me gustaría un poco como cierre, profe, un poco ir abordando este tema de cómo lo ve y ya prepararnos obviamente para nuestro próximo encuentro, ya que sí nos estaría acompañando también el profesor Rafael Martín, un poco para ir viendo esto, ¿no? Es decir, vemos cada vez más cómo está, por ejemplo, el uso de vehículos eléctricos, ¿sí? Estamos viendo, incluso por allí está la norma o el proyecto de ley en España para la incorporación o la disminución de la huella de carbono al 2030, y parte de ella es, bueno, hacer el manejo o hacer el cambio de automóviles que sean más eficientes y automóviles eléctricos, el tema del transporte público, hacerlo más efectivo con la vía eléctrica. Es decir, estamos viendo cómo sí, definitivamente hay incluso el tema también, por aquí nos comenta Jesús Augusto también, el tema de las construcciones inteligentes, obviamente el incremento de eficiencia energética. O sea, esto definitivamente no es, a ver, no es una cuestión de moda, ¿no? Porque a veces creemos o vemos en algunas vertientes el hecho de que, bueno, es que ahora Elon Musk está de moda o Tesla está de moda. No, no. Es que ellos se están montando dentro del camino que sabemos que es para donde vamos. O sea, sabemos que ese es el camino que vamos a transitar todo. Es decir, un camino en donde vamos a tener mayor temperatura, mayor calentamiento global y que tenemos que buscar la manera de disminuirlo. ¿Cómo podemos ir cerrando esto, profe, para dejar entonces abierto el escenario para un próximo conversatorio? Bueno, a mí me gustaría un próximo conversatorio que fuera, que a lo mejor se plantearan qué soluciones se pueden ir, Seguro, claro que sí. se pueden ir tocando, se pueden ir sugiriendo. Por ejemplo, lo que tú estás mencionando de los vehículos eléctricos. Sí. En principio sí, los vehículos eléctricos están muy bien, tienen producen otros problemas de contaminación, pero no tienen problemas con el cambio climático. El problema de contaminación es las baterías que usan, que eventualmente al momento que ya no las pueden seguir usando, eso es un material que no lo puede uno dejar en cualquier lado. Claro. Y digamos, si es un vehículo eléctrico que tiene que conectarse a una red eléctrica, la red eléctrica puede estar produciendo una huella de carbono infinitamente mayor que la que produce el vehículo eléctrico si no es por energía nuclear, que es la más limpia, la cero carbono, o casi cero carbono en principio. Entonces, pero por ejemplo, hay técnicas que tienen que ver con celdas de combustible que son en base de hidrógeno. Y digamos, el hidrógeno se extrae del componente, del compuesto más abundante en el planeta, que es el agua. Entonces, eventualmente es algo que cuando se produce la combustión de la celda de combustible, el producto final es agua. ¿Ok? Entonces no hay producción de carbono. Claro, ¿cómo se produce el hidrógeno suficiente para cargar las celdas de combustible? Bueno, hay todo un problema de sacar el hidrógeno de elementos fósiles como son los hidrocarburos. Eso es una forma, pero también hay formas de sacarlo por electrólisis, pero entonces hay que usar una fuente de energía para obtenerlo por electrólisis. O sea que en principio hay soluciones en las cuales por lo pronto lo que es la transportación o la generación de energía, uno puede dejar de hacerla con huella de carbono
puede llegarse a esa meta. Como tú bien has mencionado, la meta no se va a conseguir de inmediato. Ya el año pasado, por efecto del encierro que hubo la pandemia a nivel mundial, muchos seres humanos apreciamos que el clima mejoró, sin embargo el calentamiento global continuó. Claro. De hecho, el año pasado no necesariamente hubo las tormentas, las inundaciones, por lo menos yo no las recuerdo haberlas visto en la noticia, pero ya desde que hubo un poco la vuelta a la pseudonormalidad o la casi normalidad, de nuevo tenemos extraordinarias tormentas, inundaciones, fuegos y demás, que son evidencia de que hay un calentamiento global. Entonces, el calentamiento global no se detuvo porque nosotros nos detuvimos 3 meses, más o menos, sin, cerrados, Sí. sino que no se va a detener por eso. Si, como tú bien dijiste, si hoy por hoy se eliminara toda producción de carbono por parte de las tecnologías que nos apoyan, eh, no veríamos, no detendríamos el calentamiento global. Ya hay una cierta inercia. Sí, Y un correcto. tema que podría tocarse en el próximo programa podría ser justamente qué define ese turning point, ese punto de retorno. O sea, hay un sistema dinámico que es el que estamos, en el cual estamos involucrados, que es nuestro planeta con todo estos cambios de clima, etc. Ese sistema dinámico, hay una forma de que se puede hacer reversible el proceso. Ese es un punto de retorno. Si ese punto de retorno lo hemos pasado, no hay retorno. Exacto. Seguimos por inercia hasta donde nos tenga que llevar en la ondulación o la oscilación que vaya en esa dirección. Y eso es un punto que no sé, tendremos que ver qué tanto se ha avanzado en las políticas que se están llevando a la práctica, en conocer la toma de decisiones. Por ejemplo, lo que mencionaste de que para el año 30 no va a haber combustibles fósiles, carros con combustibles fósiles en España, por lo menos un porcentaje elevado de vehículos van a ser eliminados y llevados al caso eléctrico. Bueno, ¿y por qué no el 35 o el 42 o el 27? O Claro. sea, eso se define en reuniones y yo creo que nos pasa a todos los seres humanos y no creo que nadie esté exento de eso. Lo hacemos a ojo. Hacemos unas estimaciones y más o menos creemos que eso lo podemos hacer. Como no hay suficiente medición, y yo insisto de que hay una parte de la naturaleza de la cual no tenemos idea de cuánto está emitiendo y está ahí. Y ahora con el aumento de incendios que puede haber consecuencia del cambio climático, en la salida de metano que puede haber en los océanos, o en el permafrost de Groenlandia. En Sí. fin, todas esas emisiones, además de gases de efecto invernadero, que no las tenemos controladas, nosotros no sabemos qué más está impulsando y a lo mejor el sistema ya va, es como el trineo que está bajando por una cuesta, que Exacto. además de eso, no es la gravedad la que lo impulsa, sino que además de eso hay 50 personas detrás del trineo empujándolo. Exacto. Entonces, esa parte es la que nosotros deberíamos quizás abordar en próximos programas, que se Parte, vea un poco qué sí, soluciones puede haber en ese sentido. claro, es que parte de la próxima discusión, por supuesto, es qué soluciones hemos venido consiguiendo y qué casos de éxito se tienen hasta ahora. También ver un poco lo que es el planteamiento verde, digamos, el caso europeo, ¿no? En donde si para el 2050 queremos tener una emisión cero, bueno, para el 2030 se fija, digamos, una cuota en 40-50% de reducción. Cada uno de los países ha tenido más o menor protagonismo, digamos, en la cantidad de límite, digamos, que se han autoimpuesto. Sin embargo, creo que para poder llegar a eso, tenemos que poner los números en contexto. Tenemos sí que saber, y ha sido otro de los puntos que quiero dejar acá en el tintero para nuestro próximo encuentro, es por supuesto hacia dónde vamos, es decir, qué vamos a invertir. Si usted tiene una empresa ahorita en este momento, bueno,
hacia dónde va la cosa. Es decir, bueno, ya teniendo todos estos argumentos de base, saber que yo como empresa tengo que disminuir mi huella de carbono, ¿cómo la disminuyo? ¿Hacia dónde van los tiros? Porque, ojo, una de las cosas que contribuyó, si podemos hablar de alguna manera, viéndole el lado positivo a una enorme tragedia, como es el caso de la pandemia por COVID-19, es justamente el tema del teletrabajo. Al tener cada vez más gente trabajando desde casa, evidentemente eso eran automóviles que no iban a salir a invertir dióxido de carbono o a emanar dióxido de carbono hacia el medio ambiente. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto sí esa combinación de teletrabajo, esas combinaciones pudieran favorecer en algún punto a una disminución importante o no de nuestro caso, ¿no? Entonces, sí, importante tocar este punto, lo vamos a abordar. De igual manera, también por allí hay un caso de la NASA, que ese sí también ya lo preparé completo, pero iba a ser muy larga la presentación de hoy. Tenía que ver con algunos sensores en términos de cantidad de dióxido de carbono a nivel de la atmósfera, también combinar y comparar con el caso de los ciclos solares, que eso tampoco lo tocamos, ¿no? Fíjense que esto tiene muchísimas variables. Sí, recuerden que el ciclo solar es aproximadamente cada 11 años. Nosotros veníamos justamente de un ciclo solar bajo, es decir, de baja actividad solar, pero eso va a cambiar con el tiempo y lo sabemos. Sí, lo hemos estudiado durante mucho tiempo. Galileo lo vino analizando y fíjense ustedes cómo a lo largo de todo este tiempo sabemos que efectivamente hay un ciclo y un proceso recurrente, ¿no? En el cual vamos a tener ahora mayor actividad solar y con mayor actividad solar también un mayor incremento en las temperaturas. Entonces, estos todos son factores claves que debemos ir teniendo, digamos, acá en nuestro mapa mental para poder tomar las decisiones adecuadas. El que diga, mira, no, yo te tengo, apréndete el calentamiento global en 5 puntos y sepan dónde va a invertir en la bolsa, les está mintiendo. Eso no existe. Tenemos que sentar muchísima cabeza, analizar todos los detalles para poder tomar las decisiones de manera adecuada. Así que yo creo que, bueno, por hoy creo que ha sido un buen conversatorio. Vamos a dejar aquí a ver quién más quiere conversar, digamos, acá en la despedida. De verdad, bueno, muchísimas gracias, profesor Miguel. De verdad, es como siempre un Bueno, gusto conversar con usted. bueno, cuenta conmigo para otra oportunidad y bueno, ya hablaremos. Así será, así será. Vamos a ver por acá si hay alguien más. Ya de todas formas hemos venido chateando con algunos por acá en privado. Ajá. Si no, dejamos hasta este punto. Déjenme